En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Vivir nuestras vidas de la mejor manera posible es un objetivo que compartimos todos y todas. El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y la fecha nos invita a realizar muchas preguntas. En estos momentos tan especiales en los que aprendimos que las distancias nos protegen, pero también nos afectan, vamos a compartir conceptos y ejemplos para comprender la salud desde una mirada integral que incluye lo físico y también lo psicosocial. Esta semana vamos a explorar un poco de la historia del sistema de salud de nuestro país y a conocer algunas figuras que fueron importantes. También nos vamos a preguntar quiénes cuidan nuestra salud y quiénes investigan para saber cada vez más y mejorar esos cuidados. Y como estar sanos y sanas es también sentirnos bien de muchos modos, vamos a valorar los vínculos que nos acompañan y cuidan. Y nos ponemos en acción para pensar hoy cómo se garantiza el derecho a la salud. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud? La salud es un derecho. Para estar saludable, ya sabemos, hace falta mucho más que cuidar el cuerpo. Tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿Nos ayudan a seguir construyendo ideas en este proyecto? ¿Qué entendemos por salud? Nos sentimos bien y que nuestro cuerpo está bien, nuestro cerebro también. Creo que la salud es cuando estás como bien mental y físicamente. La salud mental como fisiológica, ¿está bien dicho? Yo creo que es por igual. ¿Cómo crees que el entorno en el que vivimos se relaciona con nuestra salud? Dice que en la vida cotidiana, cómo pensamos o cómo interpretamos las cosas. Bueno, creo que si vivís en un lugar como el campo o algo así, debes vivir más tranquilo, sin tanta contaminación como en la ciudad. ¿Cómo se puede mejorar la salud a través de la educación? Enseñando que entre nosotros tenemos que cuidarnos física y mentalmente. Si aprendes a cuidarte, te cuidas mejor. Y yo creo que no tendría que haber presencialidad. ¿Qué vínculo hay entre los ingresos de una familia con su acceso a la salud? Que nadie dentro de la familia esté mal o se sienta mal. Si tenés más plata, vas a poder comprar como una prepaga de salud o algo así, como mejor. Sí, para comprar medicamentos cuando tenés a un pariente enfermo, o sea, con alguna enfermedad. Y a veces tenés medicamentos que están carísimos. Y bueno, en esos casos sí, influye. ¿Por qué es importante conocer la historia de salud en los miembros de tu familia? Entender con quién vivimos, con quién compartimos nuestra vida y para cuidarlos a ellos y a nosotros. Porque podés heredar enfermedades de tu familia. Porque la genética puede influir en tu salud.
La salud es un derecho. Cada día es más importante defenderlo y conocerlo para poder cuidarnos y cuidar a los y las que nos rodean. ¿Pero qué es la salud y cómo mantenerla? Los factores que tenemos que tener en cuenta son tan variados que el concepto de salud está en constante revisión y análisis. Podemos pensar en que son redes diversas y complejas las que se pueden trazar. Empecemos por el principio. Lo primero que se me viene a la cabeza es el cuerpo físico. En este proyecto investigamos ya las ideas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y sabemos que va mucho más allá del cuerpo, pero algo tiene que ver. Sí, hay características personales y comportamientos individuales que determinan la salud. El autocuidado, la actividad física y la alimentación son una parte fundamental. Además de que cada cuerpo es un mundo. Los factores genéticos también intervienen en la predisposición y riesgo de desarrollar enfermedades. Y además del cuerpo también es importante el entorno, dónde vivimos y con qué recursos contamos y todas esas cosas. Exactamente, Luca. Disponer de agua potable, poder respirar aire limpio, no contaminado, que nuestro hogar, escuela, trabajo sean lugares seguros, también son factores determinantes para tener una buena salud. ¿Y qué otros factores son importantes para tener una buena salud? Algo que muchas veces dejamos de lado, un factor clave, el del entorno social y económico. La educación, por ejemplo, puede cambiarlo todo. Las redes de apoyo social son muy importantes para mantenernos sanos y sanas, la familia, los amigos y amigas, la comunidad. También el acceso equitativo al sistema de salud, a hospitales, clínicas, atención médica y controles, salas de primeros auxilios, etc. Exactamente. Esos servicios de salud deben ser preventivos y curativos y deberían estar al alcance de todos y todas. Además de tener en cuenta la edad, la cultura, los valores y tradiciones de cada paciente. Nuestras creencias y nuestros géneros deben ser tenidas en cuenta y respetados dentro del sistema de salud. Empezamos con todo a descubrir los determinantes de la salud y vamos a seguir descubriendo cómo cuidarnos, prevenir enfermedades y qué tenemos que tener en cuenta para construir juntos y juntas un entorno más saludable. Desde la antigüedad a todas las sociedades les han preocupado las causas y condiciones que pueden afectar a la salud de cada persona. A partir de los años 70, a estas circunstancias se las conoce como determinantes. En 1974, Mark Lalonde, el ministro de Salud de Canadá, redactó un documento llamado Perspectivas de Salud, en el que elaboró un modelo que sigue siendo útil hasta hoy para entender los factores determinantes de la salud. Primero, los factores medioambientales. Podemos considerar a los factores naturales, pero también algunos que tienen que ver con la vida en sociedad. En segundo lugar, los factores estrictamente sociales. Una conducta saludable o no está muy ligada a los comportamientos, influencias, entorno y decisiones personales. Por ejemplo, la alimentación, el consumo de sustancias nocivas, el sedentarismo, las conductas de riesgo en la sexualidad. Por otro lado, tenemos al sistema sanitario, que debe ser accesible, tener recursos materiales, eficacia y cobertura. En los países más desarrollados, el crecimiento de este sector fue notable en las últimas décadas y tuvo una influencia decisiva en el aumento del nivel de salud de sus poblaciones. Por último, tenemos a la biología humana. Los avances en ingeniería genética plantean dilemas de bioética, pero podrían mejorar la influencia de los factores hereditarios en el futuro. La relación entre salud y desarrollo social, medio ambiente y educación es cada vez más visible. Por eso, la Organización Mundial de la Salud brinda su apoyo a los distintos países para lograr una cobertura sanitaria universal y pública. Esa es una de las formas de garantizar desde los estados el derecho humano de estar sanos y sanas. El sistema sanitario de un país es el modelo de organización social creado para tratar los problemas de salud de sus habitantes. ¿De qué manera se arma el sistema sanitario de un país? ¿De dónde salen los hospitales? A ver, ¿quién contrata a los médicos y médicas, por ejemplo? Es el Estado quien tiene esa responsabilidad. Tiene un rol clave en cuidar y garantizar que haya suficientes construcciones sanitarias, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, además de los recursos materiales para que pueda ser atendida toda la población de un país. Supongamos que un ciudadano o una ciudadana se rompe un brazo o tiene una enfermedad. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde puede ir primero?
Ante una urgencia va a ser llevado al hospital público más cercano. Pero el sistema de salud es un entramado organizado en 3 pilares principales. Hoy en día en Argentina hay 17.485 establecimientos asistenciales, el 44% son públicos. ¿Y cuáles son esos 3 pilares de nuestro sistema sanitario? En nuestro país, el sistema de salud se divide en 3 grandes ejes. El sector privado, compuesto por empresas de salud prepagas, que tiene un 10% de afiliación. Por otro lado, el 40% se atiende en el sector público. Los hospitales se dedican a las personas que no tienen cobertura. Y el 50% mayoritario cuenta con obras sociales o PAMI que atiende a los y las jubiladas. Además de atender a las emergencias, el Estado también puede hacer campañas de prevención. Por ejemplo, en la actualidad toma un rol activo en la vacunación y en difundir información. A lo largo de la historia, la composición de este sistema fue variando y creciendo cada vez más. Vamos a conocer cómo se construyó el sistema sanitario que tenemos hoy en Argentina. La historia de la salud en el territorio argentino empieza mucho tiempo atrás. Antes de la llegada de la medicina occidental en 1600, ya existía la medicina de los pueblos originarios. A medida que las poblaciones se estabilizaron y asentaron en el periodo de colonización, se crearon pequeños centros hospitalarios de adobe y techo de paja que eran sostenidos por los vecinos de la zona. En 1614 se fundó el primer hospital de Buenos Aires. Aunque tenía recursos muy escasos, empezaban a aparecer establecimientos que se dedicaban a aislar y atender a enfermos que podían contagiar al resto de la población y también a brindar ayuda a personas con problemas de salud mental. Era muy común que los primeros centros asistenciales se instalaran en conventos o que fueran ambulantes cuando había conflictos bélicos, por ejemplo, durante las guerras de la independencia. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la salud pública se descuidó. La élite dirigente se mostró incapaz de distribuir los recursos sanitarios de forma equitativa y eficiente. Alrededor de 1850, la salud estaba dominada por las sociedades de socorro mutuos de distintas colectividades. La crisis sanitaria de la época se agravaba con la epidemia de cólera y fiebre amarilla. El médico sanitarista José Pena se convirtió en uno de los protagonistas del momento. Se dedicó a redactar leyes fundamentales de higiene y profilaxis, investigar y estudiar estas epidemias. En 1900 aparecen las obras sociales y en 1950 la salud pública toma un giro cuando se crea el Ministerio de Salud. Otro de los grandes protagonistas de la salud argentina fue el doctor Ramón Carrillo. Fue el primer ministro de Salud Pública de nuestro país. Él tenía una concepción de la salud que estaba enfocada en la justicia social y la prevención. Promovió la construcción de hospitales en todo el territorio nacional y creó campañas masivas de vacunación. Una revelación de extraordinarias características hace el ministro de Salud Pública en un acto realizado en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas, en el que habla también el doctor Alvarado. Se anuncia que a solo 3 años de iniciada una gran campaña, el paludismo ha desaparecido del país. Y este triunfo en la lucha contra la temible endemia pública debe enorgullecernos. Aunque la esperanza de vida era muy baja aún, empezó a aumentar a partir de 1950 a los 51,8 años. En el lustro que va del 2005 al 2010, esta llegó a los 73,5 años. Además de que la tasa de mortalidad infantil disminuyó casi un 83%. La creación de un sistema cada vez más amplio y que garantice los derechos de la población sigue avanzando. En el 2000, por ejemplo, se instauró la afiliación obligatoria y contribución de los trabajadores a las obras sociales, ampliando así la cobertura hacia nuevas zonas de la ciudadanía. Aunque hay visiones que colocan a la salud como un ámbito de lucro y la piensan como un mercado, en nuestro país el sistema sanitario es público y universal. Sigue estando a cargo del Estado, que es el responsable último de la cobertura sanitaria y debe garantizar los servicios esenciales para toda la población. Por los tiempos de los tiempos, en las diversas civilizaciones, en distintos lugares del mundo y en cada hogar, circulan secretos, mitos, recetas para resolver malestares físicos. Algunos de estos también son postulados preventivos que madres, padres, abuelos o abuelas han repetido de generación en generación. Hay que esperar 1 hora después de comer para meterse al agua. O si te quemas, te pones la mano en el pelo o una papa cortada.
Esas soluciones que parecen mágicas pertenecen al acervo cultural o familiar y muchas veces nos calman. Cuando son investigadas, muchas de estas recetas tienen su sustento científico y su funcionamiento encuentra el porqué. Desde la época en que no existía la medicina, las culturas tenían otras formas de sanar con sus curanderas y chamanes que buscaban en la naturaleza la solución a las dolencias del colectivo. Hasta hoy, algunas de sus fórmulas siguen en pie, como tomar un té de jengibre y miel para la tos, por ejemplo. Esa infusión nos brinda bienestar y tiene larga historia. En el libro de hoy, Valeria Edelstein indaga en esa medicina casera para develar qué funciona y qué no, desde una perspectiva científica. Vamos a compartir entonces un texto que se llama Para evitar el resfrío, jugo de naranja. Todos escuchamos alguna vez el consejo de tomar jugo de naranja cuando estamos resfriados para curarnos o de tomarlo antes del invierno para prevenir. Incluso los sobrecitos de medicación para la gripe contienen vitamina C. Veamos cuán efectivo es este remedio. El premio Nobel de Química Linus Pauling dedicó muchos años de su vida a promocionar los supuestos beneficios de la vitamina C en gripes y resfriados. En uno de sus libros, La vitamina C y el resfriado común, concluyó que en dosis de 1 gramo por día podía reducir hasta en un 45% las posibilidades de contagiarse de gripe. En otros libros sucesivos siguió sugiriendo dosis mayores de hasta 12 gramos diarios en circunstancias normales y de 40 gramos frente a los síntomas de un resfriado. Pauling ocupaba una destacada posición en la comunidad científica y su defensa de la vitamina C llevó a que se hicieran muchos estudios en distintos países. Pero en la mayoría de los casos, las conclusiones fueron las mismas. La vitamina C no ha demostrado ninguna señal de prevención de gripes ni resfriados en circunstancias normales. El único débil beneficio que ofrece es un ligero acortamiento de estas enfermedades, pero nada más. Solo es útil cuando la persona tiene niveles bajos de esta vitamina, lo que puede ocurrir si vive en ambientes de temperaturas muy bajas o si practica deportes extremos. Y agregamos un dato interesante. ¿Quién no recibió alguna vez el reto de una abuela? No salgas sin abrigarte que te vas a resfriar. Esta creencia tiene mucho que ver con que las epidemias aparecen en invierno, pero es errónea. Los causantes de las gripes y los resfriados son los virus, no el frío. La mayoría de los científicos sostiene que la principal causa de estas epidemias estriba en que estamos más tiempo en espacios cerrados cuando hace frío y eso aumenta el contagio entre las personas. Otros argumentan que el frío disminuye la capacidad defensiva de nuestras mucosas, lo cual facilita que el virus pueda infectarnos. Por otra parte, el virus sobrevive más tiempo y se transmite más fácilmente cuando existe un clima frío y seco. Esto fue Para evitar el resfrío, jugo de naranja. Hoy conocimos mucho más a fondo el concepto de salud. Entendemos que es un derecho que tenemos todos y todas y que cada comunidad tiene su propia forma de mantenerlo vivo. Queremos saber un poco más. ¿Usan en tu casa algún remedio casero? ¿Te acordás de su receta? No, o sea, no recuerdo. Cuando me arden los ojos, mamá me dice que me ponga té. No, ¿Qué cosas se hacen en tu familia que se usan cuando necesitan curarse? no usamos elementos médicos. Cuando me siento mal, llamo a un doctor o le digo a mi mamá, veo qué hace ella. o cuando tu abuela te dice, si te duele la panza, tomate un té de boldo. Cosas como esas, sí. ¿Qué acciones se llevan a cabo en tu comunidad para cuidar la salud de todos y de todas? Todos nos protegemos a nosotros y a la otra persona. Por ejemplo, ahora tomamos distancia, por ejemplo en el colegio tomamos distancia y nos ponemos barbijos y todo eso. Cuando estás en la calle, pendiente a no estar tocándote la cara, poniéndote alcohol, no reunirse con gente. Esta semana intentamos acercarnos al concepto de salud. Ya sabemos que bajo esta palabra hay sentidos amplios y diversos. Empezamos a entender que pensar en estar saludable requiere pensar a las personas desde varias perspectivas para poder concebir a nuestra salud de manera integral.
Nos proponemos ver cómo hoy en día conviven diferentes formas de medicina y también mirar hacia atrás y ver qué ocurría con los pueblos, las sociedades, las culturas, cuando aún no existían los cimientos de lo que conocemos como la medicina alopática tradicional. Claro, no siempre existió la carrera de medicina, ni los médicos y médicas atendían en consultorios de hospitales y no se accedía a medicamentos en farmacias. A ver, ¿cómo se curaban las personas entonces? Esa pregunta abre un sinfín de preguntas más. ¿Cómo sabían qué hacer con una dolencia? ¿Cómo la identificaban? En todo ese proceso, ¿cuánto influía el mundo natural? ¿Por qué hoy existe la división entre medicina tradicional y las medicinas alternativas? ¿Qué puede revalidarse de la sabiduría de nuestros pueblos originarios para integrarlo a una perspectiva de salud? Aún hoy hay distintas formas de pensar al cuerpo, de construir una salud integral. Los invitamos a dar un paseo por nuestras investigaciones sobre medicina ancestral. Las medicinas alternativas buscan tratar y prevenir una amplia gama de dolencias de la forma más natural posible. Muchas de las que persisten en la actualidad vienen de técnicas, saberes y descubrimientos ancestrales de pueblos originarios de todo el mundo. Aunque la ciencia hizo avances incuestionables en el terreno de la salud, todavía siguen siendo muy útiles como complemento prácticas como la acupuntura, la quiropráctica y el uso de plantas medicinales. Muchas especies empezaron siendo usadas en medicinas ancestrales y luego la ciencia demostró que tenían principios activos que realmente eran eficaces. Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que tienen acción terapéutica. En la medicina tradicional se normaliza la preparación del principio activo y se lo usa en dosis previamente estudiadas por su efectividad y también por sus efectos secundarios. Pero, ¿qué es y cómo se elaboran los medicamentos herbarios? Los medicamentos herbarios son la base de los productos herbarios acabados y pueden componerse de materiales herbarios triturados o pulverizados, extractos, tinturas y aceites grasos de materiales herbarios. Se producen por extracción, fraccionamiento, purificación, concentración y otros procesos biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas macerando o calentando materiales herbarios en bebidas alcohólicas, miel o en otros materiales. En la naturaleza se pueden encontrar todo tipo de sustancias. Muchas son útiles para conservar y mejorar la salud integral de las personas. Del estudio y la experimentación con plantas, los pueblos originarios fueron encontrando sus formas de hacer estas preparaciones. Se usan hojas, flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de las plantas, tanto enteras como fragmentadas o pulverizadas. Hay ejemplos muy particulares y únicos, como el de una raíz muy conocida y de uso común en nuestros días, el jengibre. Se usa como analgésico y antiinflamatorio, además de tratar las náuseas gracias a los fenoles y gingeroles. Cuando se deja reposar en agua hirviendo, tenemos una infusión que se puede tomar y es riquísima. Si se aplican paños calientes humedecidos con este remedio en una zona inflamada, puede ayudar con la hinchazón y el dolor. Otro remedio 100% natural y muy peculiar se elabora en el Amazonas, con tela de araña. Es una medicina coagulante que utilizan en heridas o cortes. Sus componentes aceleran el proceso de cicatrización. La tela debe ser de una auténtica viuda negra, una de las especies más temidas y venenosas del mundo. Al estudiarla en el laboratorio se demostró que la fibroína, su proteína estructural, es la encargada de realizar la función médica. Y tomando estos descubrimientos de la medicina ancestral, en la Universidad de California aislaron la secuencia genética necesaria para sintetizar esta proteína y elaborar medicamentos sin necesidad de acercarse al peligroso arácnido. Seguramente nos queda mucho que aprender de la naturaleza y del uso que le dan nuestros pueblos originarios a la flora y la fauna. Además de que podemos nutrirnos de conocimientos, también es importante que para lograr una salud integral se respeten los saberes y experiencias de todas las culturas. Colaborando e investigando cada vez más, vamos hacia una medicina amplia, integradora y con mucha ciencia y cultura de por medio. En el
el programa de hoy conocimos la historia del sistema de salud en nuestro país. Además, vimos los factores determinantes de la salud y comprendimos que es un concepto complejísimo que abarca el medio ambiente, la cultura, las conductas individuales y también la biología de cada uno de nuestros cuerpos. Aprendimos también que la salud no es solo curar enfermedades, sino que hay enfoques preventivos que son muy importantes y que en Argentina el Estado tiene un rol activo en mantenernos saludables desde hace décadas, con campañas de vacunación, información y manteniendo los centros de asistencia. Además, sabemos que la salud, el desarrollo social y la cultura deben ir de la mano, respetando las creencias y valores de cada comunidad, rescatando los saberes de cada pueblo. Me encantó cuando aprendimos algunas recetas y revisamos mitos de la medicina casera. Pero la salud tiene mucho más que explorar en este proyecto y podemos seguir explorando. ¿Qué relaciones hay entre salud, enfermedad e historia?